Cuando el 22 de octubre de 1844 pasó y Jesús no vino, la felicidad se tornó en amargo chasco para miles de cristianos fieles. Aunque la Biblia decía claramente que el tiempo no se acabaría en 1844, ellos no lo habían entendido. No obstante, el chasco los llevó a estudiar más profundamente. Hiram Edson y dos amigos estudiaron acerca del santuario en el cielo y llegaron a la conclusión de que Cristo había entrado en el lugar santísimo en el cielo. Fue Frederick Weller, de Washington, New Hampshire, el que estudió la Biblia para ver si la señora Hawkes tenía razón al observar el sábado como día de reposo. El que estudió la Biblia para encontrar la misma verdad y escribir sobre ella para que cientos de otras personas pudieran conocerla fue José Bates. Pero Dios no olvidó a su pueblo. La Biblia había predicho que la iglesia remanente de los últimos días tendría el testimonio de Jesús, en otras palabras, el don de la profecía. Ese es el motivo por el cual Elena White fue llamada a dar los mensajes que se le mostraban. Al principio nadie los aceptaba como provenientes de Dios. Dos hombres, de apellidos Sargent y Robbins, declararon que esos mensajes venían del demonio e hicieron secretamente arreglos para celebrar una reunión y causar problemas. Pero Dios dirigió a Elena a esa reunión. Estando allí, ella fue transportada en visión y sosteniendo una Biblia sobre el sábado. En ellos se estudiaba un tema a la vez para ver lo que la Biblia enseñaba al respecto. Impresa
de la revista, posición que ocupó por más de 50 años. Desde Rochester se despacharon las primeras copias de otra revista llamada The Youth Instructor, que se publicó regularmente hasta que se convirtió en Insight hace algunos años. Mientras hablaba en un servicio funeral que se celebraba en esta escuela, Elena recibió otra visión. La congregación esperó a la expectativa durante 2 horas mientras Elena recibía la visión de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Ella vio los sucesos de la historia del Antiguo Testamento desarrollados ante su vista mientras recibía un bosquejo de toda la controversia. Ella vio los sucesos de los últimos días y la segunda venida de Cristo, así como escenas de la vida futura. Cuando la visión terminó, se le dijo que escribiera lo que había visto, pero al principio no le fue posible. Satanás la atacó con parálisis, pero gracias al poder de Dios, fue recibiendo su fuerza gradualmente hasta que le fue posible escribir de nuevo. Usando la parte de atrás de anuncios de sombreros, ella escribió lo que había visto en visión. Cuando terminó de escribirlo, el libro se tituló Spiritual Gift, Dones Espirituales. En cada página de este libro aparece por lo menos una vez la palabra vi o la frase me fue mostrado. Gracias a visiones posteriores y a la ampliación de la historia, tenemos hoy los 5 tomos de la serie Conflicto: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Los hechos de los apóstoles y El conflicto de los siglos. Elena White fue a Parksville para la dedicación de esta pequeña iglesia y durante el culto recibió una visión. Un doctor de apellido Bru que decía que Fue así que David Hewitt propuso el nombre adventista del séptimo día. Al mismo tiempo, se formó una entidad legal que sería la propietaria de la imprenta. 3 años más tarde, en 1863, se dio el siguiente paso. John Wallington fue elegido como primer presidente y Urias Smith como primer secretario de la Asociación General. Más tarde se mudó la imprenta para un edificio grande de ladrillos de 3 pisos. Hubo que seguir haciendo adiciones hasta que el edificio llegó a ocupar toda una manzana.
El edificio fue destruido por un incendio desastroso en 1902. Urias Smith edificó su propia casa en Battle Creek, precisamente enfrente del primer colegio adventista. Fue allí que escribió su famoso libro Daniel y Apocalipsis. Cerca está la casa donde vivía J.N. Lockbrook. Fue en esta casa que se inició el plan de dar ofrendas, llamado benevolencia sistemática. Más tarde, la iglesia adoptó el plan del diezmo. Los White se mudaron otra vez para estar cerca de las oficinas de la Review and Herald. Viviendo allí, se murieron 2 de sus hijos. Estos eran los terribles días en que no se conocía la medicina moderna. Dios iba a corregir esa situación. Estando de visita en casa de sus amigos, los Hillers, Elena recibió una visión que duró 3/4 de hora. Pero en la actualidad tenemos 5 libros completos y cientos de artículos que contienen instrucciones sobre salud y la vida saludable. Para poner estos principios de salud en práctica, la iglesia compró un edificio grande en Battle Creek y allí estableció un instituto de salud. El hombre que ayudó a establecer la obra de salud de la iglesia más que cualquier otro fue el doctor John Hervey Kellogg. A los 24 años llegó a ser el director médico de esa institución de salud. Se añadieron más edificios durante los próximos 20 años, mientras la obra de la salud seguía creciendo. En el momento culminante de su historia, el sanatorio, como se le conocía, llegó a tener 1,000 pacientes. Un incendio desastroso en 1902 destruyó casi todo el sanatorio. Kellogg, que era ambicioso, trazó planos para un edificio aún mayor. Contradiciendo los consejos de los dirigentes de la Asociación General y de la señora White, levantó este enorme y magnífico edificio. Pero las advertencias de Elena White se cumplieron. El sanatorio se declaró en bancarrota durante la Gran Depresión. El colegio de Battle Creek fue fundado en 1874 para suplir las necesidades de pastores. Pero pronto se dieron cuenta que el terreno era muy pequeño, un hecho del cual había llamado la atención de Elena White hacía varios años. Así, con el tiempo, el colegio se mudó a Berrien Springs en 1901 bajo el nombre de Emmanuel Missionary College. Hoy es la Universidad de Andrews. El nombre de la universidad viene de J.N. Andrews. John tenía solamente 17 años cuando leyó un tratado sobre el sábado y se convirtió. Ese mismo J.N. Andrews llegó a ser dirigente de la iglesia, así como redactor y autor, incluyendo un libro famoso que él tituló The History of the Sabbath, la historia del sábado. Andrews fue también un poderoso predicador y erudito. Pero mayormente se le recuerda por haber sido nuestro primer misionero enviado al extranjero. En 1874 salió para Suiza a llenar la necesidad de un obrero de Dios en tierras extranjeras. Con J.N. Andrews, la iglesia entró en una nueva era, la era de la expansión en todas partes del mundo, la era de las misiones.